Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre una patología muy importante. ¿Cuál es? El síndrome de Guillain-Barré. Mi equipo está conformado por Nelly del Carmen Salazar Lamilla, Gabriel Jesús Martínez Valle, Brito Chi Baltasar Iván y su servidor Aarón Gómez. Como les había mencionado, hoy vamos a ver una patología muy importante, el síndrome de Guillain-Barré. En este caso vamos a hablar sobre la definición, fisiopatología, tratamiento médico, fisioterapéutico, clasificación, entre otras cosas. Nuestro objetivo es exponer el enfoque terapéutico para la rehabilitación de un paciente en la fase de extubación. Justificación. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica autoinmune que causa debilidad muscular progresiva y parálisis, lo que afecta en pacientes realizar actividades cotidianas, incluyendo la comunicación y la deglución. Como alumno de fisioterapia, elegimos trabajar con la enfermedad debido a su complejidad y el impacto significativo que tiene en la calidad de vida en los pacientes. Nuestro objetivo es trabajar en la rehabilitación del habla y la deglución en el paciente extubado, utilizando estrategias basadas en evidencia para mejorar la función motora y calidad de vida en las personas. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculoneuropatía aguda autoinmune que afecta a los nervios periféricos y a las raíces nerviosas de la médula espinal. Esto sucede porque el sistema inmunológico se confunde y ataca por error a los nervios, ya que algunos microbios tienen partes parecidas. A eso se le conoce como mimetismo molecular. Todavía no se sabe exactamente qué factores genéticos o ambientales hacen que algunas personas sean más propensas a desarrollar esta enfermedad. Ahora hablaremos sobre la anatomía, y aquí es muy importante saber qué estructuras se dañan. Número 1. Raíces nerviosas espinales. Son las primeras ramificaciones que salen de la médula espinal. En esta patología, esas raíces pueden inflamarse, causando dolor o debilidad. Número 2. Nervios periféricos. Llevan la información motora y sensitiva entre el cuerpo y la médula. Es una enfermedad que en estos nervios se inflaman o se dañan. Número 3. Mielina. Es la capa que recubre y protege los nervios. El síndrome de Guillain-Barré ataca la mielina. Esto se le conoce como una desmielinización, lo que hace más lento o bloquea el paso de las señales nerviosas. 4. Axones. Son las fibras de entre los nervios que transmiten los impulsos eléctricos. En algunos tipos de variantes pueden dañar directamente. Número 5. Nervios craneales. Algunos pacientes presentan parálisis facial o problemas con los ojos, deglución o respiración, porque también se afectan estos nervios que salen directo del encéfalo. Y número 6 y último, sistema nervioso autónomo, lo que es controla funciones automáticas como la presión arterial, frecuencia cardíaca o digestión. En esta enfermedad puede haber alteraciones graves como arritmias o cambios de presión. Hola, mi nombre es Gabriel Jesús Martínez Valle y en este apartado les voy a estar hablando acerca de la fisiopatología del síndrome de Guillain-Barré. De primera instancia contamos con 3 bacterias principales, las cuales vendrían siendo el citomegalovirus, el herpesvirus y la Campylobacter jejunus, que esta última, alrededor de un 70%, es la que más afecta o la que más tiene que ver con este síndrome. En este caso, las 3 bacterias van a estar conformadas por lo que vendría siendo un receptor llamado el TLR4. Estas 3 bacterias es lo que tienen en común y es lo que voy relacionado con toda la enfermedad y ya verán por qué. Bueno, este TLR4, este receptor, a través de un proceso se va a convertir al linfocito TC4.
¿Qué va a pasar? Va a evolucionar este TC4 a un linfocito de nombre T-helper 2, T-helper 1 o T-helper 17. En este caso el más importante es el T-helper 2 en la mayoría de los casos. ¿Qué va a pasar? Este T-helper 2 va a procesar lo que vendría siendo varias interleucinas, entre ellas la número 3, la interleucina 4, la interleucina 5 y la interleucina 10. Todo este proceso es para que ya nos cree a lo que vendría siendo el linfocito B. Evidentemente, este linfocito B va a evolucionar y va a crear lo que vendría siendo los plasmocitos que nos van a generar las inmunoglobinas. Esta inmunoglobina, como ya lo habrán dicho, inmunoglobina es inmune, es autoinmune, va a atacar a lo que vendría siendo la bacteria por ende. Hasta aquí todo está bien. Aquí les pongo un cuadro en el que les voy mencionando todo el proceso, está graficado. Y ahora ¿qué va a pasar? Nos borramos este cuadro y aquí tenemos un cuadro de la neurona. Es aquí donde va a estar el problema. Si le hacemos un zoom, nos podemos encontrar con los nódulos de Rypel. ¿Qué va a pasar? Si se dan cuenta, estos nódulos van a tener la misma genética, o si no quieren llamarlo genética, la misma estructura que los que vendrían siendo los de las bacterias y los de los linfocitos y los de los macrófagos. ¿Qué va a pasar? Va a haber un proceso en el cual la hemoglobina, al no diferenciar cuál es el factor que debe atacar, va a atacar por ende a los nódulos motores, los que les había mencionado, los que vendrían siendo el GM1, etc. En este caso va a atacar lo que vendría siendo la vaina de mielina y por ende nos va a dar el síndrome del Guillain-Barré. En la clasificación del síndrome de Guillain-Barré contamos con 4 subtipos de clasificación, como se le denomina, y se lo enlistamos en esta tabla que están viendo a continuación en la pantalla. La primera instancia tenemos lo que vendría siendo, o lo que es mayormente, la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que esta a su vez ataca mayormente es más en adultos que en niños, y han encontrado varios casos de la hormona GM1 en alrededor de un 20 y 50%. La segunda clasificación vendría siendo la neuropatía axónica motora aguda, que a esta instancia ya podría atacar más a niños que adultos. En este caso hace lo que vendría siendo una difusión de linfocitos, difusión de la mielina. En cuanto a la segunda clasificación de este síndrome, encontramos lo que vendría siendo la neuropatía axónica motora aguda, en la cual se van a ver más afectados niños y adultos jóvenes o jóvenes adultos. En esta clasificación va a suceder lo que vendría siendo un ataque hacia los nódulos motores de Reinberg, lo cual va a provocar igualmente la activación de macrófagos. Van a escasearse los linfocitos que ayudan a la regeneración, y de igual forma va a haber abundantes, como ya había mencionado, macrófagos, pero esta vez de tipo periaxónicos. En cuanto a la tercera clasificación, tendríamos lo que vendría siendo la neuropatía axónica sensitivomotora aguda. ¿Qué va a pasar acá? Básicamente es lo mismo que la neuropatía axónica motora aguda, solo que en este sí se van a ver más afectados los adultos más mayores, los jóvenes y a los niños igual. Prácticamente es los mismos síntomas o la misma fisiopatología, por así decirlo, que de la neuropatía axónica motora aguda. Y por último tendremos lo que vendría siendo el síndrome de Miller-Fisher, que básicamente no es que sea otra enfermedad u otro síndrome, sino que a este punto de la clasificación vendría siendo como la evolución a lo que vendría siendo el síndrome del Guillain-Barré. Básicamente se van a ver afectado todo lo que son los nervios oculares.
Hola, mi nombre es Nelly Salazar y les voy a hablar un poco acerca del diagnóstico. Para ello se utilizan métodos tanto clínicos como paraclínicos. Los métodos clínicos son basados en la observación y la exploración del paciente, y los paraclínicos son estudios complementarios que confirman el diagnóstico. Los métodos clínicos son la base para sospechar el síndrome de Guillain-Barré. Para ello utilizan una historia clínica en la cual el paciente suele relatar un inicio agudo de debilidad muscular que comienza desde las piernas y progresa hacia los brazos. También se investiga si ha habido una infección reciente, ya sea respiratoria o gastrointestinal, ya que hasta el 70% de los casos ocurre tras una infección por virus o bacterias como el Campylobacter jejuni. También se pueden mencionar sensaciones anormales como hormigueo o adormecimiento y en casos severos se añade dificultad para respirar, tragar o incluso hablar. Para la exploración física se detecta debilidad muscular simétrica, generalmente de predominio en miembros inferiores. Los reflejos osteoteninosos están disminuidos o ausentes y en algunos pacientes suele haber parálisis facial bilateral. Y por último, se evalúan los músculos respiratorios para prevenir complicaciones por insuficiencia respiratoria. Entre los estudios de laboratorio encontramos punción lumbar, o sea, un análisis del líquido cefalorraquídeo en el cual el hallazgo más característico es la disociación albúnico-citológica, en la cual vamos a encontrar un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo y pocas células. Este hallazgo suele aparecer a partir de las primeras 2 semanas de evolución. También vamos a encontrar estudios de conducción nerviosa y electromiografía en el cual se muestra un daño en los nervios periféricos como una desmielinización o una afectación axonal, en el cual nos va a ayudar a clasificar el tipo de Guillain-Barré. Y como tercera prueba encontramos la función respiratoria, que se utiliza para pacientes graves para evaluar el riesgo de insuficiencia respiratoria y mide la capacidad vital forzada, que indica la fuerza pulmonar. Ahora hablemos del tratamiento. El tratamiento más que nada se enfoca en detener el ataque del sistema inmune al sistema nervioso, y es fundamental iniciar el tratamiento lo más pronto posible, ya que la progresión puede ser rápida y peligrosa. Y en primera instancia está la inmunoglobulina intravenosa, que es uno de los tratamientos de primera elección. Esta es una solución de anticuerpos humanos purificados que se administran por vía intravenosa y actúan bloqueando y neutralizando los anticuerpos dañinos que el sistema nervioso del paciente ha producido contra sus propios nervios. Este impide la destrucción de la mielina y reduce la inflamación. Es igual de eficaz que la plasmaferesis, pero es más fácil de administrar. 2. La plasmaferesis es un procedimiento en el que se extrae sangre del paciente, se separa el plasma y se reemplaza con solución como albumina o plasma donado. Y esta actúa eliminando los anticuerpos que atacan a los nervios periféricos. 3. Algunos de los pacientes pueden requerir soporte respiratorio mediante ventilación mecánica, y también se monitorea la capacidad vital y signos de fatiga respiratoria, control de la presión arterial y funciones básicas como el cuidado de la piel, la prevención de úlceras por presión, una alimentación adecuada, incluso por sondas si es que hay problemas de deglución. Existe una escala clínica muy utilizada para evaluar el grado de discapacidad en pacientes con síndrome de Guillain-Barré. La escala de Schuh, o también conocida como escala de discapacidad funcional, nos permite clasificar la evolución funcional del paciente en un rango de 0 al 6, donde el 0 representa un estado sin síntomas, es decir, una recuperación completa, y el 6 indica el fallecimiento. Los valores intermedios describen distintos niveles de independencia, donde el grado 1 señala una debilidad mínima sin limitación importante. El grado 2 corresponde a pacientes que pueden caminar sin asistencia pero que ya no pueden correr. El grado 3 implica
que requieren ayuda para la marcha. El grado 4 se aplica a quienes están confinados a la cama o a una silla sin capacidad para caminar. Y el grado 5 indica que el paciente necesita ventilación mecánica. Ahora les presentaremos un caso clínico creado con el fin de proporcionar un tratamiento a corto, mediano y largo plazo. Paciente de 37 años con diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré, variante polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ingresó a UCI con parálisis ascendente progresiva con compromiso respiratorio, intubación orotraqueal seguida de traqueostomía por necesidad de ventilación mecánica prolongada. Tras una estancia de 18 días en UCI fue trasladado a medicina interna sin soporte ventilatorio. Inicio de posición excedente con asistencia y recuperación parcial motora. Valoración respiratoria muestra un patrón ventilatorio superficial y disociado, escasas participaciones diafragmáticas y fasciculaciones, debilidad muscular generalizada y especialmente inspiratoria. En las alteraciones torácicas mostró una expansión torácica disminuida, mayor restricción en campos basales y murmullos vesiculares disminuidos y estertores crepitantes. Atelectasis visibles en radiografías de tórax. En los síntomas respiratorios presentó disnea leve en reposo que empeora con cambios posturales, una tos ineficaz con riesgo de retención de secreciones broncopulmonares y como diagnóstico funcional un patrón ventilatorio restrictivo secundario a debilidad neuromuscular, disfunción diafragmática significativa y limitación en movilidad torácica, ventilación alveolar y limpieza bronquial comprometidas. Hola, buenas, me llamo Baltasar Imán Vitochi y voy a hablarles sobre el diagnóstico fisioterapéutico del paciente con Guillain-Barré del anterior caso clínico. Vamos a hablar sobre la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, la CIF. En este apartado de la CIF tenemos por medio de dos opciones, según la función y según la participación. Según la función tenemos de este lado, si se nota, B280 tenemos la sensación del dolor, en B440 tenemos las funciones de la respiración, en B445 función de los músculos respiratorios, B510 funciones del aparato digestivo y B730 función de la fuerza muscular. Eso es según la función. Según la participación tenemos D330 que va a ser el hablar, el D445 el desplazarse y D570 el cuidado de la salud. Ahora, en el tratamiento fisioterapéutico, en este caso hablaremos sobre el corto plazo, que es de 0 a 2 semanas. El paciente se encuentra en UCI post-extuberado. La modalidad se aplicará en terapia respiratoria con el objetivo de mejorar la amplitud torácica. En este caso tendremos que hacer la expansión torácica dirigida. El paciente debe estar en sedestación. Nosotros debemos colocar las manos en la zona a trabajar, ya sea lateral o basal. El paciente inspira llevando el aire hacia la zona. Ligera resistencia en la inspiración. Hay que acompañar al paciente con la respiración, repetirlo de 3 a 5 veces. En este caso se va a dar con una escala, cinta métrica, medición de la amplitud torácica. De otra modalidad, la misma modalidad, terapia respiratoria. En este caso vamos a trabajar la misma modalidad de respiratoria.
en este caso con el objetivo de reeducar el patrón respiratorio. En este caso tenemos que hacer la respiración diafragmática con el control visual y táctil. En este caso le pedimos al paciente en decúbito supino con las rodillas flexionadas para relajar la musculatura accesoria. En este caso le pedimos al paciente que una mano debe estar en el abdomen cerca del diafragma y en otra en el tórax cerca de la región externa. En la inspiración pediremos al paciente que eleve la mano del tórax, debe mantenerse inmóvil. Ok, luego en la expiración debe relajarlo, respirando, sacando el aire de manera lenta y concisa. En este caso, pues se va con la escala de reeducación respiratoria INUM y GREG. En siguiente modalidad tenemos la cinesiterapia, que en este caso va a ser aumentar los rangos de movimiento de manera pasiva en todas las articulaciones. En este caso va a ser movilizaciones pasivas en los miembros superiores e inferiores de todas las articulaciones posibles. En este caso la mano, los pies, se van a ir dando las movilizaciones pasivas, ya puede ser de 5 a 8 repeticiones. Este caso se va a evaluar con una escala de goniometría. Seguimos a mediano plazo, va a ser de 2 a 6 semanas. En este caso el paciente ya se encuentra en medicina interna. En la modalidad que vamos a trabajar en el tratamiento fisioterapéutico va a ser cinesiterapia, que va a ser aumentar la fuerza muscular. En este caso vamos a trabajar lo que viene siendo la flexión de codo con las bandas elásticas. Vamos a mantener resistencia y le vamos a pedir al paciente que lleve la mano hacia el hombro, obviamente generando resistencia. De otra manera vamos a trabajar con los pies, con los miembros inferiores. Vamos a hacer flexión y flexo-extensión plantar, obviamente con resistencia, con las ligas. Vamos a pedirle al paciente que lleve su pie hacia abajo y hacia arriba, y donde lleve el pie paciente vamos a generar lo que viene siendo la resistencia. En este vamos a trabajar la escala de Daniels. Por lo consiguiente, la siguiente modalidad será terapia motora orofacial, que va a ser mejorar la coordinación articulatoria para la producción de sonidos básicos. En este caso vamos a trabajar la secuencia de movimientos de la articulación con vocalización. El paciente sentado frente a un espejo va a realizar movimientos con la lengua, ya sea de protrusión, retracción y lateralización de la lengua. En estos movimientos vamos a pedir al paciente que emita sonidos, puede ser sonidos como la, ta, ta, ma, pa, y así. En este se va a hablar con la escala de disartría de Robertson. Con la siguiente modalidad tenemos la terapia de sensoromotora orofacial, que en este caso el objetivo va a ser facilitar la eficacia del reflejo deglutorio y prevenir riesgo por aspiración. En este caso, la deglución vamos a estimular técnica táctil previa. Le vamos a pedir al paciente, le vamos a dar al paciente con un hisopo frío. Vamos a pasárselo por la amígdala y la lengua. Vamos a pasarlo por toda la boca. En este caso vamos a trabajar un poquito lo que viene siendo la deglución. Vamos a pedirle al paciente que trague saliva. O en este caso podemos trabajar con una cuchara llena de agua, con agua, dárselo al paciente y pedir que trague. En esto podemos alternarlo, puede ser con la cuchara o puede ser seco. Vamos a hablar con la escala de PAS, que es Penetration Aspiration Scale, y la escala de FOIS, que es Functional Oral Intake Scale. Bueno, como último tratamiento a largo plazo, en este caso el paciente ya se encuentra en domicilio, vamos a aplicar cinesiterapia con el objetivo de fortalecer la musculatura del tronco y mejorar la coordinación motora para facilitar el paso
de decúbito supino ascendente con una mínima asistencia. En este caso se aplicará giros en bloque asistidos. Se le pide al paciente que esté en decúbito supino con los brazos relajados y con las rodillas extendidas. En este caso nosotros vamos a realizar giros de un costado moviendo el tronco, la pelvis y las piernas. En este caso, ya cuando tengamos el paciente en decúbito lateral, se le va a pedir que con el brazo superior y con una pierna contraria trate de incorporarse, de sentarse en la punta al borde de la cama. Se va a hablar con una escala de asistencia funcional. Como otra modalidad, cinesiterapia va a ser prevenir contracturas y mejorar la postura. En este caso vamos a hacer ejercicios de alineación postural. En este caso mantengamos al paciente con una espalda recta mientras esté sentado. Realizar pequeños ajustes en la posición para evitar rigidez. Vamos a evaluarlo con la escala de movilidad funcional. De otra modalidad, cinesiterapia, recuperar la marcha independiente. En este caso vamos a pedirle al paciente que intente caminar por 10 minutos, en este caso con un andador primero, luego veremos cómo va progresando y le pediremos al paciente que dé de 2 a 3 pasos sin apoyo. En este se va a evaluar con una escala de marcha de 10 metros y caminata. Por último, tenemos el pronóstico. El pronóstico es malo para la vida, ya que el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome degenerativo que va afectando de manera progresiva, ascendente el cuerpo. En el peor de los casos va a generar la debilidad muscular en todo el cuerpo, afectando la musculatura de la respiración. Esto por eso es el peor de los casos. Y malo para la función tenemos que es por el paciente ya no va a realizar sus actividades de la vida diaria de manera independiente, va a ser dependiente al 100%, el peor de los casos, ya que de igual manera en las funciones respiratorias y las funciones cognitivas va a estar afectando al paciente mismo.